Frontera Cúcuta-Táchira, el límite entre la ilegalidad y la hermandad. La frontera colombo-venezolana está dividida en 5 segmentos: Guajira, Serranía del Perijá, Norte de Santander, Llanos Orientales y Amazonía. Cada una de esas tiene historia, dinámicas y características diferentes. El presente video trata la dinámica de la fracción comprendida entre Norte de Santander por Colombia y Táchira en Venezuela. Desde el lunes 11 de agosto de 2014, la frontera está cerrada en el horario de 6 de la mañana a 6 de la noche para transporte de carga y 10 de la noche a 5 de la mañana para todo el público. Esto con el objetivo de mitigar uno de los problemas que aquejan a la región, el contrabando. Aunque el cierre de la frontera fue una decisión bilateral tomada por los presidentes de ambos países, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, esta no fue consultada a los gobernadores del Norte de Santander y Táchira, quienes manifiestan abiertamente su inconformismo ante esta. Desde hace varios años, el contrabando es el principal problema que afecta a la frontera Cúcuta-Táchira, el cual no ha contado con una solución efectiva ni definitiva. Sin embargo, ha jugado un papel clave para establecer el cierre de la frontera en el horario nocturno en lo corrido 2014. En este orden de ideas, es posible señalar que hay algunos factores que inciden en esta dinámica. Para el caso colombiano, el principal bien que entra de contrabando es la gasolina, pues como lo menciona el Banco de la República, el galón cuesta $4,3 en el país y en Venezuela $0,7. Esto debido a la diferencia entre los precios de ambos países y la tasa de cambio. Para el caso venezolano, más del 40% de la producción de bienes y mercancías son contrabando que pasa por la frontera Cúcuta-Táchira. Estos bienes van desde gasolina hasta bienes de la canasta familiar. La economía colombiana se ha visto afectada dado que el flujo de mercancías no registradas hacia Cúcuta incide en la inflación. En términos laborales, según el DANE, entre 2008 y 2013 la tasa de desempleo en Cúcuta aumentó en 1,6 puntos porcentuales, mientras que en el país disminuyó 1,4 puntos porcentuales. Y en la industria hubo una disminución de la producción de 15%, mientras que en el país aumentó 23%. Existe presencia de grupos ilegales como FARC, BACRIM, paramilitares, quienes compiten por el control del territorio, uno de los más estratégicos de todo el país, debido a la presencia de rutas de narcotráfico y contrabando, creando así dinámicas de inseguridad y criminalidad. Desde hace varios años, la integración comercial binacional se ha visto afectada por la diferencia ideológica de los gobiernos de ambos países. Las medidas económicas y sociales estrictas del gobierno de Nicolás Maduro han ocasionado el retorno de venezolanos a los mercados y comercios de Cúcuta. Los diferentes actores del conflicto armado colombiano se han trasladado al país vecino. Aunque las causas del cierre de la frontera son trascendentales, esta medida afecta principalmente a la población de la región fronteriza, pues son acusados de contrabando por adquirir productos de la canasta familiar. Entonces, ¿cuál es la definición de contrabando para Colombia y Venezuela? Según la DIAN, el contrabando es el ingreso irregular de mercancías al país y se clasifica en contrabando abierto, el cual consiste en el ingreso o salida de mercancías al territorio aduanero nacional sin ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera por lugares habilitados como puertos, aeropuertos y lugares no habilitados, playas, trochas, pasos de frontera, depósitos, entre otros. Su objetivo es eludir el pago de los tributos aduaneros como aranceles, IVA u otros derechos. Asimismo, la autoridad colombiana entiende el contrabando técnico como el ingreso o salida de mercancías al territorio aduanero nacional con presentación y declaración, pero por una serie de maniobras engañosas se altera la información que le presenta la autoridad aduanera. En el caso venezolano no se encuentra una definición clara y pública sobre lo que entienden ellos por contrabando. Se puede decir que lo definen como una actividad ilegal que consiste en comerciar con productos que no han pagado impuestos o aranceles aduaneros, según el periódico venezolano El Mundo. Entonces, ¿qué efectos tiene sobre la población colombo-venezolana el cierre de la frontera? El cierre de la frontera establecido unilateralmente por el gobierno venezolano rompe la naturalidad de una población que vive más allá de una línea fronteriza en una zona que comparten mutuamente, en la cual se desarrollan social, económica y políticamente. Es una ruptura que no tiene razón de ser y que atiende única y exclusivamente a interpretaciones unilaterales que hace el gobierno venezolano y que muchas veces afectan no solamente a ciudadanos venezolanos, sino también a nuestros compatriotas que ven truncado su desarrollo natural en la región. Hay que entender que esta zona particular es una de las pocas fronteras vivas que tenemos y en esta zona en particular es donde más habitantes habitan en zona fronteriza. Ellos se han desarrollado históricamente, no solamente antes de la Gran Colombia, no solamente antes del establecimiento de un diferendo limítrofe o de una línea limítrofe, sino durante toda su historia los pueblos han estado conviviendo siempre. Lo que se ha hecho con esto es romper esta dinámica, lo cual ha afectado sin lugar a duda a personas que no tenían por qué verse afectadas. Lo ideal hubiese sido establecer
acuerdos entre los dos gobiernos para mirar cómo se enfrentaba el problema del contrabando. Cuando se cierra la frontera no se está cerrando la llave del contrabando, realmente se está haciendo es que el contrabando se vaya por los caminos verdes y el camino oficial, el camino establecido para que los ciudadanos transiten libremente queda cerrado, así que el problema tampoco es atacado. Yo no creo que se vea más afectado ni Colombia ni Venezuela. Se ven afectados los colombo-venezolanos, las personas del área. Porque es que en esta área no se es colombiano, no se es venezolano. En esta área uno pasa de un lado al otro siendo parte de una misma identidad. Son muchos los ciudadanos de esta región que tienen las dos cédulas, que tienen las dos nacionalidades. Para ellos esta línea, esta frontera como una especie de límite no funciona. Para ellos la frontera es un área de convivencia, de vida, donde están sus familias, donde están sus lugares de educación, sus empleos, sus servicios médicos. No es simplemente un muro que los separa. Ellos no entienden esa lógica es una lógica de centro, de Caracas, de Bogotá. Para los habitantes de frontera ellos no son colombianos o son venezolanos, ellos son colombo-venezolanos. Y hay que entenderlo así. Atentar contra esta natural convivencia, pues tarde o temprano va a seguir generando problemas entre los países. En la medida en que no pueden solucionar sus necesidades, en un momento determinado los ciudadanos se van a rebelar contra esta lógica. Y esto puede ser un agravante para que grupos al margen de la ley aprovechen esta situación de desasosiego y en lugar de encontrar los ciudadanos la satisfacción de sus demandas y de sus necesidades en los estados, busquen en estos grupos y empiecen a apoyarlos. Y ahí se corre un riesgo muy grande. Así que no es un problema de colombianos o de venezolanos, es un problema de Colombia y Venezuela conjuntamente. No es una cuestión de rompimiento. Por último, se debe tener en cuenta que el problema del contrabando no se resuelve como pretende Venezuela cerrando de noche la frontera. Esta actividad ilegal tiene larga tradición y fuerte arraigo social, por lo que exige respuestas globales e imaginativas. No será de esta forma como logre frenarse el contrabando, que como bien sabemos es una actividad económica ilegal pero organizada que genera redes que con frecuencia involucran autoridades por su pasividad y no por su complicidad activa. De modo que acabar con estas mafias no es algo que pueda lograrse simplemente con un cierre nocturno de la frontera. Derrotar ese contrabando es complicado, sobre todo si se tiene en cuenta que involucra generaciones que han vivido de ese negocio, que no saben hacer otra actividad y que lo asumen como parte de su cultura. Además, el cierre nocturno presenta también el problema de no tener en cuenta la perspectiva de las autoridades locales de la población directamente afectada, quienes podrían contribuir con soluciones más efectivas, ya que conocen de cerca la realidad.